Adolf Hitler pintaba acuarelas, principalmente paisajes y edificios en Viena. No eran terribles, no eran geniales, pero no eran terribles. Antes de convertirse en el hombre que mató a millones, él quería ser artista. La Academia de Bellas Artes de Viena lo rechazó 2 veces. Pasó años viviendo en refugios para personas sin hogar, vendiendo postales de sus pinturas a los turistas. A veces me pregunto qué habría pasado si esa academia simplemente le hubiera dicho que sí. Si algún profesor hubiera visto su trabajo y notado potencial en vez de mediocridad. ¿Habría ocurrido la Segunda Guerra Mundial? ¿Todavía mueren 6 millones de judíos? ¿O Adolf Hitler se desvanece en la historia como un pintor paisajista austriaco olvidado? Esto no se trata de redención. No hay redención para lo que hicieron estos hombres. Pero la historia no es blanco y negro. Es complicada, incómoda y humana. A veces, las personas más malvadas de la historia mostraron rasgos humanos, lo que hace que sus actos sean aún peores. A Joseph Stalin le encantaban las películas y estaba obsesionado con ellas. Tenía un cine privado en el Kremlin y veía películas casi diario. Le encantaban los westerns estadounidenses. Obligaba a su círculo íntimo del Politburó a ver durante horas películas de John Wayne. Mientras analizaba técnicas de propaganda, también editaba las películas soviéticas, eliminando diálogos que no le gustaban y añadiendo escenas que quería. Sergei Eisenstein, uno de los mayores directores, rehizo partes de Iván el Terrible porque a Stalin no le gustaba cómo mostraban al zar. La ironía. Stalin se veía como Iván, un líder fuerte que tomaba decisiones difíciles. Él no veía al monstruo, veía al héroe. Stalin tenía una voz muy buena para cantar. Su hija, Svetlana, lo recordó cantando canciones populares georgianas en cenas antes de que la paranoia lo consumiera por completo, antes de comenzar a ejecutar a sus invitados a la cena. Mao Zedong escribía poesía, poesía hermosa. De hecho, versos clásicos chinos sobre la revolución, la naturaleza y el amor. Su poema Nieve aún se estudia en clases de literatura china. Él escribió sobre flores de ciruelo, montañas y la belleza de su país. El mismo hombre que causó la muerte de 45 millones de personas durante el Gran Salto Adelante podía crear palabras que hacían llorar a la gente. Se consideraba un guerrero erudito, vinculado a la antigua tradición china de los reyes filósofos. La tragedia es que su poesía revela que realmente creía que estaba salvando a China, que los millones que morían de hambre en los campos lo hacían por un propósito mayor. La poesía nos muestra su mente, y su mente era aterradora, precisamente porque era brillante. Pol Pot amaba la literatura francesa, estudió en París, leía a Rousseau y Voltaire, y se enamoró de la idea del buen salvaje, la idea de que la civilización corrompe a los humanos, quienes son puros por naturaleza. Así que decidió regresar a Camboya al año cero, vaciar las ciudades, destruir toda la tecnología moderna, matar a cualquiera con educación. Convirtió la filosofía en genocidio. Los Jemeres Rojos mataron a 2 millones de personas porque un hombre interpretó literalmente a Rousseau. A veces la educación no previene el mal. A veces le da el marco para existir. Saddam Hussein escribió 4 novelas románticas bajo seudónimo, aunque todos sabían que eran suyas. Sabiba y el rey narra el romance entre un rey y una joven común. De hecho, no está mal escrita en un sentido melodramático. Se vendieron millones de copias en Irak, aunque comprarlo probablemente era obligatorio en la práctica, si no por ley. El libro es una alegoría. El rey representa a Irak, la chica común representa al pueblo iraquí, y el villano representa a Estados Unidos. Saddam se consideraba un héroe romántico y trágico, que amaba a su pueblo y era incomprendido por el mundo. Mientras escribía poesía de amor, gaseaba a los kurdos. Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, aparentemente era un padre devoto. Sus hijos lo recordaban jugando con ellos, contando historias, siendo genuinamente afectuoso en privado. Formó una dinastía responsable de hambrunas masivas, pero se dice que quería mucho a sus hijos. Su hijo, Kim Jong-il, estaba obsesionado con el cine, igual que Stalin. Secuestró a un director y una actriz surcoreanos para que le hicieran películas. Escribió un libro de teoría cinematográfica y tenía miles de películas de Hollywood en su colección. James Bond era su favorito. Se veía a sí mismo como sofisticado, culto, un hombre de gustos refinados. Mientras tanto, su pueblo comía pasto para sobrevivir. Idi Amin fue campeón de boxeo de Uganda antes de ser dictador. Encantador, divertido e imponente, los oficiales británicos lo recordaban jovial y carismático. Hacía reír a todos. Pero también fue un gobernante brutal que mató a 300.000 personas durante sus 8 años de reinado. Se autoproclamó su excelencia presidente vitalicio mariscal de campo Al-Ashi, Dr. Idi Amin Dada, WC, DSO, MC, señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar.
y conquistador del Imperio Británico. En África en general, y en Uganda en particular, el hombre tenía sentido del humor, un sentido del humor aterrador y megalómano, pero humor al fin y al cabo. Benito Mussolini tocaba el violín. De hecho, era bastante bueno antes de la política. Trabajó como maestro de escuela y tocaba en orquestas locales. Amaba la música clásica. También amaba a su amante, Clara Patacci, quien murió con él cuando los partisanos italianos los ejecutaron y colgaron sus cuerpos boca abajo en Milán. Incluso en la muerte, el fascismo es feo. Pero Mussolini, el joven violinista que quería enseñar a los niños, esa persona también existió. Esa persona se convirtió en il Duce. Ese es el horror. Francisco Franco era un hombre de familia dedicado. No bebía, no fumaba y fue fiel a su esposa durante 50 años, algo raro entre hombres poderosos en esa época. Pasaba las noches con su familia, jugaba con sus nietos y ejecutó a decenas de miles de opositores políticos. Tras la Guerra Civil Española, dirigió campos de concentración. Pero besaba a su esposa cada noche antes de dormir. Los monstruos también aman a sus familias. Por eso no podemos descartarlos como algo ajeno. Muammar Gaddafi tenía una unidad de guardaespaldas compuesta solo por mujeres, a las que llamaba monjas revolucionarias, guerreras vírgenes. Entrenadas en armas y artes marciales, él impulsó a mujeres a cargos de poder en una sociedad muy conservadora. También financió el terrorismo internacional y torturó a los disidentes. Se consideraba un revolucionario y rey filósofo, escribiendo su libro verde para salvar al mundo. Murió en una tubería de drenaje suplicando piedad. No hubo piedad, nunca la hay. Al final, Nicolae Ceausescu amaba a los perros. El dictador rumano adoraba a sus pastores alemanes, quienes comían mejor que la mayoría de los rumanos durante su mandato. Él y su esposa, Elena, realmente parecían amarse a su manera retorcida. Cuando fueron ejecutados el día de Navidad de 1989, murieron tomados de la mano y cantando juntos la Internacional mientras el pelotón levantaba sus armas. Una historia de amor que termina en balas. Estos detalles no los redimen, nada los redime. Las pinturas de Hitler no compensan el Holocausto. Las noches de cine de Stalin no resucitan a los millones que murieron en los gulags. La poesía de Mao no alimenta a los 45 millones que murieron de hambre. Pero estos detalles nos recuerdan algo incómodo. Estos hombres eran humanos, no villanos de caricatura, no monstruos de Hollywood. Humanos que amaban el arte, la música, el cine y a su familia. Humanos que tomaban decisiones todos los días. Eligieron continuar con las matanzas. Eligieron el poder sobre la compasión. Eligieron la ideología sobre la humanidad. Eso da más miedo que si siempre hubieran sido malvados, porque eso significa que cualquiera de nosotros, dadas las circunstancias adecuadas, la ideología correcta, la cantidad adecuada de poder, podría tomar esas mismas decisiones. Pensamos que somos distintos y no seremos monstruos, pero ellos tampoco creían serlo. Hitler creía que salvaba a Alemania. Stalin que construía un paraíso. Mao que liberaba a China y Pol Pot que creaba una utopía. Todos tenían razones y justificaciones. Todos pensaban que eran héroes de sus historias. La banalidad del mal, como lo llamó Hannah Arendt. El mal no siempre es dramático. A veces es burocrático. A veces es un hombre que ama a sus perros ordenando ejecuciones antes de la cena. A veces es un poeta que escribe sobre flores de ciruelo, mientras millones mueren de hambre. A veces es un pintor que no pudo entrar a la escuela de arte, decidiendo que razas enteras no merecen vivir. La lección no es que estos hombres tuvieran buenas cualidades. La lección es que las buenas cualidades no previenen el mal. La educación no previene el genocidio. La cultura no previene la crueldad. El amor a la familia no previene el asesinato en masa. Los dictadores creían que hacían algo hermoso. 1000 años, ¿no? Un paraíso comunista. Una sociedad agraria pura. Tenían visiones, tenían sueños, escribían poesía sobre esos sueños y luego mataron a millones para hacer esos sueños realidad. Ese es el horror. No que los monstruos caminen entre nosotros, sino que los humanos se conviertan en monstruos. Así sigan amando la música, la pintura, la poesía y la familia, creyendo tener razón. Las pinturas cuelgan en museos ahora. La poesía se estudia. Las novelas románticas acumulan polvo y las fosas comunes permanecen. La historia no nos da respuestas simples. Solo humanos complicados tomando decisiones terribles y los cuerpos que dejan atrás.